El poder de la perseverancia. Había una vez un joven llamado Javier que soñaba con convertirse en un atleta profesional. Desde muy temprana edad, descubrió su pasión por correr y competir. Sin embargo, la vida le presentó un desafío considerable: sufría de una enfermedad en las piernas que le dificultaba correr largas distancias. A pesar de las adversidades, Javier nunca dejó que eso lo detuviera. Decidido a superar sus limitaciones, Javier se embarcó en un largo y arduo camino hacia su sueño. Consultó con médicos y especialistas, y se comprometió a seguir un riguroso programa de fisioterapia y ejercicios específicos para fortalecer sus piernas. Pasaba horas cada día trabajando en su recuperación y acondicionamiento físico, enfrentando el dolor y la frustración con una resolución inquebrantable. A medida que pasaba el tiempo, Javier comenzó a ver pequeños progresos. Sus piernas se fortalecieron gradualmente y su resistencia mejoró. Participó en competencias de corta distancia, donde aún podía competir sin agotarse demasiado. Aunque no ganaba siempre, su espíritu competitivo y su amor por el deporte nunca disminuyeron. Se negaba a rendirse. Eventualmente, su dedicación y esfuerzo comenzaron a dar frutos. Javier fue seleccionado para competir en una importante competencia nacional. Aunque estaba nervioso por enfrentarse a los mejores atletas de su país, se preparó mental y físicamente para el desafío. La competencia fue intensa, pero Javier se mantuvo firme, recordando todas las veces que había superado obstáculos para llegar hasta allí. En su primera competencia nacional, Javier no ganó una medalla, pero eso no lo desanimó. Sabía que había dado lo mejor de sí mismo y estaba orgulloso de su desempeño. Siguió entrenando con renovado vigor, aprendiendo de sus errores y buscando áreas en las que podía mejorar. 4 años después, en los siguientes Juegos Paralímpicos, Javier finalmente tuvo su momento de gloria. Con una determinación inquebrantable y un espíritu indomable, ganó la medalla de oro en su especialidad, superando a sus competidores y demostrando al mundo su fortaleza y perseverancia. La historia de Javier se convirtió en un ejemplo inspirador para todos aquellos que enfrentan desafíos y obstáculos en su vida. Su historia nos recuerda que la perseverancia y la determinación pueden superar cualquier adversidad. Javier nos enseña que el éxito no se trata solo de ganar medallas, sino de luchar con valentía y nunca renunciar a nuestros sueños. Su historia ha dejado una huella imborrable en el mundo del deporte y ha inspirado a innumerables personas a superar sus propias limitaciones y alcanzar metas que parecían inalcanzables. Javier es un verdadero ejemplo de cómo la perseverancia, la pasión y la fe en uno mismo pueden llevarnos a lograr cosas extraordinarias. El valor de la amabilidad. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y campos verdes, vivía un anciano llamado Don Ernesto. A pesar de tener muy pocos recursos, siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Don Ernesto era conocido por su amabilidad y generosidad, y su espíritu servicial se extendía por todo el lugar. Don Ernesto tenía una sonrisa cálida y un corazón lleno de compasión. Saludaba a todos los que encontraba en su camino y ofrecía una mano amiga a quienes lo necesitaban. Si alguien estaba enfermo, él les llevaba una sopa caliente. Si alguien necesitaba ayuda con la cosecha, él estaba allí para trabajar codo a codo con ellos. Un día, una fuerte tormenta azotó el pueblo y muchas casas resultaron dañadas. Las familias se encontraron sin hogar y desesperadas por encontrar refugio. Fue en ese momento de caos y desolación que Don Ernesto demostró su verdadera grandeza. A pesar de tener una casa modesta, Don Ernesto abrió sus puertas para albergar a las familias afectadas. Con humildad, compartió su comida y sus pocas pertenencias con aquellos que habían perdido todo. Don Ernesto se convirtió en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La noticia de la generosidad de Don Ernesto se extendió rápidamente por el pueblo. La comunidad, conmovida por su acto desinteresado, se unió para ayudar a las familias necesitadas. Los vecinos donaron ropa, alimentos y materiales de construcción. Juntos, reconstruyeron las casas dañadas y brindaron apoyo emocional a quienes habían perdido tanto. El acto de amabilidad de Don Ernesto inspiró a todos a ser más compasivos y generosos. Desde entonces, el pueblo se convirtió en un lugar donde la solidaridad y la amabilidad eran los valores más importantes. Los vecinos comenzaron a cuidarse mutuamente, a ofrecer una mano amiga en los momentos difíciles y a compartir sus bendiciones con aquellos que tenían menos. Don Ernesto se convirtió en el corazón del pueblo. Su modestia y su espíritu generoso dejaron una profunda huella en la comunidad. Aunque no tenía riquezas materiales, su riqueza se encontraba en el amor que compartía y en la felicidad que brindaba a los demás. Con el tiempo, el pueblo prosperó no solo en términos económicos, sino también en términos de amor y solidaridad.
Las personas aprendieron que el verdadero valor de la vida no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la amabilidad y en el cuidado hacia los demás. La historia de don Ernesto se transmitió de generación en generación, como un recordatorio de la importancia de la amabilidad y la generosidad. Su legado vivió en los corazones de las personas, inspirándolas a seguir sus pasos y a hacer del mundo un lugar mejor. El poder de la perseverancia. En un pequeño pueblo rodeado de hermosos campos verdes, vivía un joven llamado Alejandro. Desde muy temprana edad, Alejandro soñaba con convertirse en un talentoso pintor. Pasaba horas en su pequeño estudio, sumergido en su mundo de colores y pinceles. A medida que Alejandro crecía, su amor por el arte se fortalecía cada vez más. Sin embargo, a medida que intentaba mejorar su técnica, se enfrentaba a una serie de fracasos. Sus pinturas no eran tan brillantes como las que admiraba en los museos y galerías. A pesar de los desafíos y la crítica que enfrentaba, Alejandro se negó a rendirse. En lugar de dejarse desanimar por los obstáculos, decidió abrazarlos como oportunidades de crecimiento. Aceptó que el camino hacia el éxito no sería fácil, pero estaba dispuesto a trabajar duro y perseverar. Alejandro continuó pintando día tras día, experimentando con diferentes estilos y técnicas. Estudió a los grandes maestros y buscó la inspiración en la naturaleza que lo rodeaba. Con cada pincelada, aprendía algo nuevo y se acercaba un poco más a su visión de convertirse en un artista excepcional. A medida que los años pasaban, Alejandro comenzó a notar mejoras en su trabajo. Sus pinturas comenzaron a transmitir emociones más profundas y capturaban la esencia de lo que quería expresar. Aunque todavía tenía mucho por aprender, sus esfuerzos estaban dando frutos. Un día, se enteró de una prestigiosa competencia de arte que se celebraría en la ciudad cercana. A pesar de sus dudas e inseguridades, Alejandro decidió presentar una de sus pinturas. Sabía que era una oportunidad para compartir su arte con el mundo y poner a prueba su perseverancia. Cuando llegó el día de la competencia, Alejandro estaba nervioso pero emocionado. Se encontró rodeado de artistas talentosos y obras magníficas. Aunque su confianza flaqueaba, recordó todo el trabajo duro y las horas que había invertido en su pasión. Cuando se anunciaron los resultados, Alejandro no pudo creer lo que escuchaba. Su pintura había sido galardonada con el primer premio. La sala estalló en aplausos y reconocimiento. Alejandro se sintió abrumado por la emoción y la gratitud. Todos los momentos de duda y frustración valieron la pena en ese instante. El triunfo de Alejandro no solo fue un logro personal, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para otros. Su historia de perseverancia y determinación demostró que los sueños pueden hacerse realidad si nos mantenemos enfocados y nunca dejamos de creer en nosotros mismos. Alejandro continuó pintando y compartiendo su arte con el mundo. Se convirtió en un mentor para jóvenes artistas y alentó a otros a seguir sus pasiones con valentía y persistencia. Su historia se convirtió en un recordatorio de que los obstáculos no son barreras insuperables, sino oportunidades para crecer y alcanzar nuevas alturas. El valor de la gratitud. Sofía era una exitosa empresaria que lo tenía todo, una carrera en ascenso, una hermosa familia y comodidades materiales. Sin embargo, a pesar de su éxito, Sofía se sentía vacía y descontenta. Un día, mientras viajaba por un país en desarrollo, conoció a un niño llamado Pedro. A pesar de vivir en la pobreza, Pedro siempre tenía una sonrisa en el rostro y era agradecido por las cosas más simples. La actitud de Pedro inspiró a Sofía a reflexionar sobre su propia vida. Se dio cuenta de que había estado enfocada en lo que no tenía en lugar de apreciar todo lo que ya poseía. A partir de ese momento, Sofía comenzó a practicar la gratitud diariamente, reconociendo las bendiciones en su vida. Con el tiempo, Sofía encontró una nueva felicidad y sentido de propósito al ayudar a los demás. Utilizó su éxito empresarial para apoyar proyectos de educación y desarrollo en comunidades desfavorecidas. Aprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la gratitud y en hacer del mundo un lugar mejor.